Queridos hermanos y hermanas, la paz sea con ustedes. Hoy veremos los capítulos de Lucas 5, versículo 27, al capítulo 6, versículo 11. El tema de hoy es el sistema de Dios versus el sistema del ser humano. Hermanas y hermanas, hoy vamos a ver 3 escenas en donde Jesús nos muestra cómo dirigirnos con los demás en diferentes circunstancias. Vamos a ver 3 ejemplos de cómo se nos va a mostrar quiénes somos en realidad. Y con esto vamos a poder evaluarnos y poder hacer los cambios pertinentes lo más pronto posible. Recordemos que al decidir creer en Jesús como tu Salvador y Señor de tu vida, tiene como propósito que tú seas una persona totalmente transformada, por lo que no es posible que tú seas igual todos los días. Veamos la escena número 1, el llamado de Jesús. En los versículos 27 y 28 se nos muestra exactamente cómo te ha llamado Dios a ti y cómo por medio de ti quiere llamar a otros. Debemos entender que Dios te buscó primero y te encontró y te pidió que le sigas para que hagas las cosas como Él las hace. Sin embargo, aquí es donde la mayoría podríamos quedarnos detenidos. Y la razón es porque dejamos de creer en Él y miramos lo que ahora somos. Sin embargo, Leví hizo todo lo contrario. Debes entender que tú eres Leví, una persona en medio de la sociedad, sea cual sea tu posición, que te reúnes con pecadores igual que tú. Pero hoy tú eres un pecador que ha sido perdonado por Jesús, ¿verdad? Eso quiero creer. La pregunta para ti es, ¿qué haces en tus reuniones? En el ejemplo de Leví, su reunión no fue una fiesta, sino todo lo contrario. Fue una reunión para aprender de Jesús y el Evangelio. Tú y yo es lo que debemos hacer en nuestras reuniones, llamar al arrepentimiento de pecados, informarles que están en peligro y presentarles a Jesús para que sepan de Él, escuchen de Él y entonces Jesús se les pueda aparecer cara a cara y les pueda decir, sígueme, así como sucedió contigo y conmigo, y así sucesivamente. Escena número 2. Estar informados para hablar. En los versículos 33 y al 39 se nos muestra lo importante que es tener conocimientos generales, por lo menos, de las profesiones u oficios que practican los demás. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en estos versículos Jesús nos muestra cómo les habla a los fariseos, pero también les habla a los textileros, a los del viñedo y a los expertos o certificadores de aquella época. Entonces, interésate por los demás, por lo que tú eres esa persona exacta que Dios puso en el lugar adecuado en donde están los demás. Cada uno de nosotros tiene la información de cómo se habla, cómo se piensa, cómo se vive en las colonias, en los trabajos y en los lugares en donde te desenvuelves. Por eso es importante que tú entiendas que eres la persona correcta en el lugar en donde estás para predicar el Evangelio. Y todo comienza con un orden. Primero debes empezar con tu familia, después con tus familiares, después con las amistades, después con los colonos, después con los del trabajo y finalmente con las personas que te vayas encontrando en el camino. Interésate por los demás y prepárate para hablar el Evangelio. Escena número 3. El legalismo versus el necio. En el capítulo 6, en los versículos del 1 al 11, se nos muestra la esencia del día del reposo y la importancia de practicarlo y respetarlo. También se nos enseña el extremo de la balanza entre el legalismo y el necio a la hora de practicar la palabra de Dios. Entendamos que el día de reposo tiene como esencia que Dios bendice tu vida o bendecir a los demás a través de la tuya. Para los legalistas, recordemos que en el día de reposo, una de las instrucciones es
que no se preparará y cocinará ese día, sino que se tendrá un día antes la comida que se fuera a consumir. Y es por ello que los fariseos se enojaron por lo que aparentemente los discípulos hicieron mal. La pregunta es, ¿tú eres igual? Aquí Jesús nos enseña que cuando estás trabajando para bendecir a otros, predicando la palabra ese día, el preparar comida no está mal el día de reposo. Lo que quiere decir que si tú no has de salir a predicar o a bendecir a otros en ese día, respeta el día de reposo tal cual es. Para los necios, que consideran que el día de reposo es como un día más de trabajo en la semana, o hacer los pendientes que no terminaste el día anterior, o peor aún, prepararlo de la semana siguiente, también está la enseñanza, que si has de hacer algo ese día, que sea para salvación o bendición a otros, no para tus cosas personales. Rompes con la esencia del día del reposo y no buscas las cosas de Dios. Así que toma en serio el día del reposo, que es el cuarto mandamiento. Bien, mis amados, con estas escenas vemos por qué es importante evaluarnos y disciplinarnos a ser constantes. De lo contrario, Dios podrá decidir apartarse de nosotros como lo hizo con la gente de Israel. Gracias por su atención y que Dios les guíe.